San Francisco, la caballería de la dama pobreza. Mientras Domingo hacía esfuerzos por dar a luz la orden de los predicadores, otro santo muy distinto se iba abriendo espacio en los caminos de su tiempo. A diferencia del padre de los dominicos, no era un intelectual, carecía de cualquier predisposición hacia la teología especulativa y cuando se trataba de misionar, más que en la predicación, ponía el acento en el testimonio. A pesar de todas sus diferencias, trabajaba con el mismo horizonte que Domingo: la renovación de la Iglesia por la pobreza y la humildad, de modo que sería imposible comprenderlos por separado. Ambos constituyeron las dos caras de la reforma que rejuveneció a la cristiandad durante el siglo XIII. Francisco nació en el año 1182 en el seno de una acomodada familia de la ciudad de Asís. Era hijo de un próspero comerciante, un tal Pedro Bernardone, dedicado al pujante negocio de las telas. Como todo hombre intensamente metalizado, Bernardone tenía el carácter áspero y la mente obtusa. Se había hecho rico en una sola generación y, como es de suponer, era particularmente orgulloso de su rango y estatus. El joven Francisco parece haber sido durante su juventud un digno vástago de su padre. Fuera por su carácter, fuera por su riqueza, el hijo de Bernardone tenía asegurado un puesto de honor en las frívolas entretenciones de la juventud distinguida de Asís. La fiesta, el vino y las mujeres llenaban su cabeza a tal punto que para un observador neutral hubiera sido difícil imaginar que bajo esa vana corteza se encontraba una persona absolutamente extraordinaria. Como todo cambio interno, la historia de su conversión fue un proceso largo y complejo, lleno de dudas, temores y regresiones. Francisco pasó por muchos estados de ánimo, contrastes a los largos de los años que la precedieron. Y aunque los entretelones no nos serán nunca conocidos, sí los son ciertos hitos fundamentales que muestran su sentido y su dirección. Para sus biógrafos, el hecho inaugural de la ocasión de Francisco tuvo lugar en el año 1198, cuando el antiguo conflicto entre el emperador y el papa volvió a remecer la península itálica. La pequeña ciudad de Asís no fue ajena al estallido. El clima de guerra se apoderó de sus hombres y el joven Francisco, cediendo al llamado de sus sueños caballerescos, se alistó en la expedición militar para unirse a las fuerzas papales. Las tropas asisienses en las que se había enrolado Francisco marcharon prestas al sur de Italia. Antes de llegar a Roma, debieron pasar la noche en la pequeña ciudad de Spoleto, y sobre ese escenario sucedió algo que torció para siempre el rumbo de su vida. Según los cronistas, aquella noche Francisco tuvo una visión y escuchó una voz que le preguntaba: ¿quién te puede compensar mejor, el siervo o el Señor? Francisco respondió de inmediato: naturalmente el Señor, a lo que la misteriosa voz se limitó a responder: entonces, ¿por qué sigues al siervo? Los comentaristas nos cuentan que después de esa noche en Spoleto, Francisco quedó inundado por la presencia divina que, de forma plena, desproporcionada e invasora, se apoderó de él por completo. Sobre el frívolo joven asisiense quedó grabada a fuego la clarísima evidencia de que solo Dios es el Señor que recompensa, y que no existe ningún Señor de este mundo, incluso el Papa y sus necesidades militares, por el cual valga la pena postergarlo. Con esta convicción a cuestas, regresó a Asís al día siguiente. La sorpresa que se apoderó de la ciudad al verlo entrar por sus puertas fue mayúscula. La buena sociedad de Asís no era inmune a los escándalos y resultaba comprensible que reaccionara frente a este. No existen suficientes razones en el mundo para enrolarse en un ejército y desertar al día siguiente.
Francisco ni siquiera se esmeró en explicarse. Sabía de antemano que su vuelta sería interpretada como cobardía por los más desenfadados y como locura por los más benévolos. Él todavía se encontraba sumergido en la presencia que lo había invadido el día anterior, y las opiniones, por más malignas que fueran, no parecían tener cabida en el horizonte que se había abierto. De ahí en adelante Francisco abraza un género de vida que sus antiguos compañeros, sus padres y sus familias no pudieron sino calificar de demencial. Sus obras dejaron de ceñirse a cualquier lógica humana para guiarse por criterios que, aun siendo para él claros como el agua, para los demás mortales resultaban inexplicables, chocantes e irresponsables. Sus primeros síntomas de locura fueron evidentes. Comenzó a escaparse a las afueras de su pueblo para hacer oración. En ella vivía profundas conmociones y turbulencias. Unas veces se desataba en lágrimas, otras parecía hundirse en un abismo de paz y serenidad. Las murmuraciones comenzaron a rodearlo. Algo había cambiado en Francisco y nadie podía ofrecer una explicación razonable. Otro indicio de su extraña transformación fue una súbita simpatía por todos los que eran pobres, insignificantes y despreciables. Para escándalo de la ciudad comenzó a frecuentar pordioseros. No se contentaba con darles limosna, preguntaba sus nombres, inquiría sobre su salud, se interesaba por detalles de su vida. Tomó la costumbre de dar siempre a quien le pidiera, aunque llegara a su casa semidesnudo. La locura, sin embargo, no terminó allí. Progresivamente fue extremando sus prácticas hasta llegar a identificarse con el grupo de indigentes que rondaba en la ciudad de Asís. En una peregrinación a Roma, cambió sus vestiduras con un mendigo, pidió limosna junto a sus compañeros y no tuvo empacho en comer de una escudilla común. Parientes, amigos y conocidos tuvieron que rendirse a la evidencia. Francisco se había vuelto loco. Ajeno al barullo de juicios y opiniones, el joven asinciense comenzó a visitar a los leprosos. Franquear las murallas de ese impenetrable reducto fue la última etapa de su viaje y la más destacada prueba de su demencia. La marginación que sufrían los leprosos en aquel entonces era amarga y dramática. El olor a carne podrida y sobre todo el fantasma del contagio los recluía en sus yetos de hambre y miseria, impidiéndoles beber en las fuentes, nadar en los ríos, acercarse a las plazas y los mercados. Un severo uniforme gris les servía de humilde distintivo. El espectáculo que ofrecían era deplorable y Francisco lo sufría con intensidad. Sus biógrafos cuentan que, al divisar a lo lejos, a una o 2 millas de camino, las casetas de los leprosos, se tapaba las narices con las manos. Incapaz de enfrentar sus temores, pedía a otros que llevaran su limosna. Un día, sin embargo, paseando por el campo, se topó con uno de ellos. Fue la prueba final. Francisco sintió que había llegado el momento de romper con los últimos lazos de su propia voluntad. Venció la repugnancia que salió a borbotones de su sensibilidad burguesa, bajó del caballo, abrazó al leproso y besó sus llagas. Desde ese día jamás volvió a hacer asco de nada ni de nadie. El nuevo loco de Asís repartía su tiempo socorriendo mendigos y practicando oración, a la que dedicaba largos ratos de silencio. Con ese objeto solía retirarse a la ermita de San Damián, a las afueras de la ciudad, donde pasaba horas de contemplación. Una historia piadosa retrata a la perfección al inquieto orante. Francisco sentía particular devoción por un antiguo crucifijo bizantino, algo inexpresivo y de grandes ojos negros, que colgaba en San Damián. Se cuenta que, en una de sus largas jornadas de oración, escuchó de labios del crucifijo: Francisco, ¿no ves que mi casa amenaza ruina? Anda y repárala. Francisco, sobresaltado y al mismo tiempo fascinado, comenzó a recorrer la ermita. Era verdad, las paredes estaban cuarteadas, era preciso obedecer a la voz. Lleno de entusiasmo se lanzó a conseguir el dinero, vendió sus vestidos, su caballo y algunas telas de su padre, consiguió una bolsa de monedas y fue a depositarlas a los pies del viejo párroco que cuidaba el santuario.
El anciano sacerdote conocía a aquel joven misterioso que rezaba incansablemente en su ermita, y seguramente le tenía simpatía, pero sabía también del carácter de su padre, y, sospechando una gran trifulca, agradeció el don sin aceptarlo. Francisco titubeó. Desconcertado guardó la bolsa y se limitó a solicitar al sacerdote que le permitiera vivir allí junto con él para dedicarse con sus propias manos a realizar el encargo que había recibido de lo alto. La nueva vida de Francisco sorprendió a pocos en Asís. Ir a pasar hambre y frío a una ermita era tal vez la más razonable de las decisiones que había tomado en los últimos tiempos. Lamentablemente algo vino a complicar el panorama. Su padre, ausente por negocios, solo había sabido de sus excentricidades desde lejos. Cuando llegó a la ciudad no solo tuvo que escuchar el relato completo de sus locuras, sino además tomar nota de su partida. Era un panorama que jamás había soñado. Francisco se había convertido en el hazmerreír del pueblo. Su figura despertaba desprecio, o en el mejor de los casos, compasión. Hasta los niños se burlaban de él. Un hombre de su rango no podía permitir que sobre su linaje cayera el descrédito de su hijo, que Rocha con la juventud asisiense lo tenía sin cuidado, pero que regalara su dinero a pordioseros y leprosos, que utilizara sus pertenencias para arreglar una ermita, eso ya era demasiado. Furioso partió a buscarlo. Lo trajo a la ciudad entre las risas del populacho, seguramente satisfecho de ver a Bernardone expuesto al ridículo. Lo azotó y luego lo encerró en un rincón de su casa que se preocupó de cerrar con llaves. Francisco soportó bien el vendaval. Ya había pasado los tiempos de las dudas. Con el tiempo y las privaciones se había convertido en un hombre perpetuamente sumergido en la paz divina. No parecía dolerle el ridículo ni irritarlo el desprecio. Soportó alegremente su cautiverio y cuando su madre, compadecida, abrió la celda, salió de ella sin resentimientos ni rencores. Muy distinta fue la reacción de Bernardone, que perdió por completo los estribos. Verse burlado por su propio hijo fue demasiado para él, y como ya no parecía tener más herramientas para castigarlo, inventó un extraño proceso judicial en su contra, acusándolo de haberle robado las pertenencias vendidas para conseguir el dinero de la ermita. Como Francisco se había declarado hijo de Dios y de la Iglesia, el proceso, de acuerdo a las costumbres de la época, se llevó a cabo ante el obispo de la ciudad. Aquella escena es tal vez la estampa más viva de la historia que recuerde de Francisco. Su padre iba con la aparente intención de recuperar las pertenencias robadas para reparar la ermita, pero lo que en verdad quería era librarse de aquella humillación. En la estrecha mente de Bernardone, ese era el único modo de recuperar su dignidad. Francisco, en cambio, llegó a la misma ocasión como si fuera una solemne ceremonia caballeresca. Se trataba de afirmar en público que nada se interponía entre él y su señor. Seguramente el obispo de Asís tuvo que recibir muchas explicaciones para comprender el juicio en que se solicitaba su fallo. ¿Quién era el joven demente que había desvalijado a su padre? Y sobre todo, ¿qué pretendía ese viejo cretino que demandaba a su propio hijo? Aun así, actuó con la serenidad de un hombre prudente. Con palabras extraordinariamente amables, se dirigió a Francisco indicándole que, ya que deseaba entrar al servicio divino, era prudente que aclarara la situación con su padre. Debía devolver lo que había tomado, para que su entrada en la iglesia no dejara deudas ni rencores. El pueblo de Asís, que había llegado a presenciar el litigio movido por el morbo y la curiosidad, se encontraba extrañamente suspendido de las palabras del obispo. Francisco escuchó el discurso atentamente, con la mirada fija en los ojos del prelado. Cuando terminó, el joven acusado dijo con voz clara y serena: «Mi señor, cumpliré lo que me pides y más de lo que me pides». Dicho esto, se despojó de sus vestidos hasta quedar desnudo y avanzó en medio de la multitud, hacia el tribunal presidido por el eclesiástico, llevando delicadamente en sus manos el manojo de ropas. Sobre la muchedumbre, que no sabía todavía si avergonzarse o emocionarse, cayó un incómodo silencio. Francisco se adelantó hacia Bernardone,
Depositó las ropas a los pies del mercader y puso encima la bolsa de dinero que había reunido para reconstruir la ermita. Luego se volvió hacia la gente e inspiradamente dijo: Hasta ahora he sido el hijo de Pedro Bernardone. En adelante no reconoceré más padre que a Dios. El obispo, tan impresionado como el resto de la muchedumbre, se levantó de su asiento, lo abrazó y lo cubrió con su manto. Más tarde, el prelado se convertiría en uno de los principales admiradores de Francisco y en su gran protector en la corte pontificia. En su serena humildad, el loco parecía haber conquistado a los asistentes. Los que había llegado con ánimo de burla sintieron un nudo en la garganta. Bernardone, incómodo, se limitó a mirar al suelo y al mismo obispo pareció quedarse sin palabras. Una inmensa impresión se había posesionado de la multitud que, por primera vez, comenzó a preguntarse si Francisco no era en realidad un santo. Más aún, si su historia no era la de una de esas almas singulares que de cuando en cuando llegan a la tierra, portando resplandores que nadie hubiera soñado que existieran. En absoluta libertad partió Francisco de Asís ese día. No tenía más que algunas ropas que le habían regalado el obispo. Se sentía infinitamente pobre y por eso mismo libre. No tenía ideas, proyectos ni ninguna visión clara sobre el futuro, pero estaba feliz. Le bastaba con seguir viviendo en su ermita, dedicado a la oración, el trabajo y a los desamparados. El primer efecto que Francisco sintió en su alma después de este episodio fue el cambio de tenor en sus relaciones con la naturaleza. Despojado de todo vínculo familiar, comenzó a sentir una fraternal ternura ante el calor del sol y la luz de la luna. Las aves, los animales, los paisajes y las estrellas, todo le parecía un hermano, salido de la misma mano divina. Fueron estos sentimientos lo que lo llevaron a crear el primer gran monumento de la poesía italiana, el Cántico de las Criaturas. Alabado seas, Señor, por todas tus criaturas, en especial por el querido hermano Sol, que alumbra y abre el día, y bello en su resplandor, lleva por los cielos noticias de su autor, y por la hermana luna de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias y tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en el cielo, alabado seas, Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, alabado seas mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, si es fuerte, hermoso, alegre, alabado seas mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas, los frutos y flores de color, y por el aire, las nubes y calma, alabado seas mi Señor. Francisco fue el santo de naturaleza, a la que sintió no como madre, sino como hermana. De ahí también las leyendas que forjaría la tradición, como las recopiladas por Tomás de Celano, los animales que suspendían sus labores para escuchar sus prédicas, las golondrinas que lo seguían en bandada formando una cruz donde él predicaba, o aquel mirlo que tenía el solemne encargo de despertarlo para la oración de medianoche y que se comportaba con tanta delicadeza que cuando Francisco estaba enfermo lo dejaba descansar la noche entera. Casi sin darse cuenta, se le fueron agregando hermanos al loco de Asís. Primero un rico comerciante y luego un docto clérigo, ambos abandonaron comodidades y sueños de grandeza para enrolarse en su cruzada. Poco a poco tomaba cuerpo el primer germen de la vida franciscana. Vivían de la caridad, trabajaban en heredades ajenas y se cuidaban mutuamente, como una madre cuida de su hijo. Comenzaron a usar un ropón pardo, con capucha de una sola pieza, ceñida en la cintura como una cuerda. El rasgo más distintivo que Francisco quiso imprimir en su comunidad fue el de la pobreza. Nada de extraño en ello, ya que siempre se había considerado un trovador.
de la misma naturaleza de los que había producido el sur de Francia, y tal como otros dedicaban sus poemas a tal o cual dama, él lo hacía a la más bella y hermosa, la dama pobreza. Para Francisco esta virtud no era algo distinto a la perfección evangélica. La estimaba tanto que más tarde quiso que sus hijos carecieran por completo de propiedades personales y que la orden entera renunciara a la propiedad común. Se cuenta que en una ocasión, cuando el obispo de Asís le reprochó benignamente el estado de pobreza a que sometía a los suyos, Francisco se limitó a responder con simpleza: si poseyéramos bienes, no serían necesarias las armas y leyes para defenderlos. Para un hombre como él no existía más arma que las del Evangelio ni más ley que la caridad. La revolución de Francisco comenzó a extenderse en sus primeras salidas apostólicas. Las gentes lo confundían con herejes o simplemente con locos, y tal vez lo parecían. Iban de pueblo en pueblo, reunían a la gente en la plaza y Francisco tomaba la palabra con un tono para algunos debe de haber sido infinitamente dulce y para otros en extremo ridículo. Con todo, el loco de Asís comenzó a hacerse de un espacio en la región. Francisco no hablaba como los sectarios, que se cebaban en las miserias del clero y las tropelías de los nobles. Aunque no tuviera ninguna credencial episcopal o papal que acreditara su condición de católico, no era un agitador social como los populaban por el norte de Italia y el sur de Francia. Por el contrario, él y su comunidad parecían un vivo reflejo del ideal de pobreza evangélica y sobre todo la realización más lograda de la oración que más tarde se haría famosa en toda la cristiandad. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo amor. Donde haya ofensa, lleve yo perdón. Donde haya discordia, lleve yo unión. Donde haya duda, lleve yo la fe. Donde haya error, lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, lleve yo esperanza. Donde haya tristeza, lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, lleve yo la luz. Oh Maestro, concédeme que no busque ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar, porque dando se recibe, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita la vida eterna. Una vez que la comunidad franciscana alcanzó los 12 miembros, Francisco consideró llegado el momento de irse a postrarse ante la Santa Sede. Él y todos sus discípulos necesitaban el sello de la bendición divina y en el mundo al que pertenecía Francisco, ese sello se encontraba en manos del Papa. Con este destino, los dos hermanos se pusieron en marcha, sin llevar bolsa ni alforja, y sin siquiera una muda de ropa. Fue un viaje difícil, sufrieron el hambre, el frío y el cansancio, pero lo hicieron con alegría, afrontando las peripecias del viaje como si fueran aventuras sufridas en honor a su amada la Dama Pobreza. Cuenta San Buenaventura, uno de los miembros más insignes de la primera generación de franciscanos, que al llegar el santo a Roma, logró escabullirse entre los pasillos de San Juan de Letrán, donde en aquella época se encontraba la residencia pontificia. Casi por casualidad, Francisco se encontró con el Papa Inocencio III en algún rincón de palacio. Firme, determinado y autocrático, Inocencio III fue uno de los papas más importantes que produjo el medioevo. Al ascender al trono pontificio, algunos años antes había tenido particular cuidado de cambiar el título de vicario de Pedro, que hasta ese momento los papas habían arrogado, por el de vicario de Cristo. Durante toda su vida había ejercido su autoridad con decisión, había extendido considerablemente las fronteras de los estados pontificios y sus intervenciones en Alemania, Inglaterra, Francia y España habían resultado concluyentes. Digno sucesor de Gregorio VII, nunca había dudado en apoyar, deponer o excomulgar a los reyes y príncipes de este mundo. Precisamente en aquel tiempo luchaba áspera y torpemente contra los movimientos heréticos en el sur de Francia y había convocado incluso una cruzada. Después de tantos días de camino, ni las vestimentas ni el aspecto de Francisco deben haber causado en el pontífice la mejor de las impresiones. En la suntuosa corte romana no era habitual recibir a alguien vestido con el modesto ropón de los franciscanos.
Enfrascado en múltiples preocupaciones, el Papa apenas dio importancia al encuentro, y creyéndolo tal vez un loco, lo despachó con palabras amables pero apresuradas. En la noche, sin embargo, el sumo pontífice tuvo un sueño. En su visión, el enorme templo de San Juan de Letrán cedía al ímpetu de un terremoto. Sus enormes torres almenadas amenazaban desplomarse con violencia, hasta que una figura insignificante y desarrapada se erguía con fuerza para sostener el templo. En su sueño, el Papa Inocencio reconoció la faz del misterioso personaje que había despedido principalmente el día anterior. Las palabras de aquel viejo crucifijo bizantino había dirigido a Francisco: anda y repara mi casa, comenzaban a revelarse en toda su magnitud. No se trataba de reparar la modesta ermita de Asís en la que solía orar, sino la iglesia entera. Para el Papa, la pobreza constituía un tema fundamental, y ya desde el siglo XI se había venido gestando en Francia movimientos religiosos en favor de una nueva pobreza evangélica. Ante una iglesia próspera y poderosa, había surgido múltiples predicadores ambulantes que vivían en el más radical de los desprendimientos y reunían en torno a sí numerosos seguidores. Unos habían permanecido en la iglesia, otros habían fundado sectas heréticas y otras más, como los cátaros, habían llegado a trastocar las bases del poder civil. Inocencio III había intentado canalizar el espíritu de pobreza evangélica dentro de la iglesia, en su misión jerárquica y ortodoxia doctrinal, pero con escasos resultados. En este contexto, Francisco resultaba un enviado del cielo. Sin ejércitos, sin tratados y sin dinero, los franciscanos anunciaban una reforma de la iglesia que los planes del Papa no llegaban siquiera a rozar. Después de varias conversaciones, el pontífice le dio una primera aprobación, aun contrayendo el parecer de algunos cardenales que desconfiaban por principio de todo proyecto evangélico de pobreza. La ínfima comunidad salía de Asís podía ahora desplegar sus alas. La ínfima comunidad salida de Asís podía ahora desplegar sus alas. Con la bendición papal, los franciscanos continuaron creciendo, desarrollándose y madurando. Nuevos jóvenes creyeron en la revolución de Francisco, alistándose a vivir la pobreza y la caridad evangélica bajo sus banderas. Incluso una mujer, la noble Clara, la más hermosa joven de la sociedad asisiense, se enroló en sus filas dando el primer paso de lo que luego sería la versión femenina del movimiento franciscano, las monjas clarisas. El crecimiento fue explosivo. Antes de 1216, el franciscanismo se había extendido por Italia, Francia y España. Más aún, convocados por una voz misteriosa, comenzaron a llegar frailes de Alemania, de Hungría, de Inglaterra. 10 años después de su nacimiento, había ya varios miles de franciscanos esparcidos por Europa. Por todas partes se hacía sentir la frescura del ideal de pobreza, y las vocaciones provenían de los más heterogéneos ambientes. Unos eran simples campesinos, sin cultura ni preparación alguna. Otros eran ricos burgueses que por seguir a Francisco habían dejado bienes, planes y estudios. Pocos años más tarde nació la Tercera Orden Franciscana, por, por la que los laicos de uno y otro sexo podían vivir de acuerdo a una regla análoga a la de los frailes. El mensaje de Francisco se extendía hasta los últimos rincones de la sociedad cristiana, ofreciendo a los fieles un sentido de pertenencia y adhesión que hasta ese momento había pertenecido en exclusiva a cátaros y valdenses. De esta tercera orden saldrían más tarde personajes absolutamente notables en la vida medieval: San Luis de Francia, Santa Isabel de Tiringa, Dante Alighieri, Raimundo Lulio y otros muchos. Tal como los dominicos, los franciscanos pronto tuvieron la fuerza suficiente para lanzarse a tierras de misión. Inicialmente orientaron sus pasos al África y especialmente a la China mongola.
donde alcanzaron éxitos sorprendentes durante el siglo XIV, que más tarde serían dramáticamente abortados por la llegada al trono de la dinastía Ming. En ellos no hacían sino seguir el ejemplo que les había dado Francisco, quien pocos años antes de su muerte marchara al oriente, al mismo escenario donde se desarrollaba la cruzada, con la intención de ser instrumentos de paz. Su actitud constituyó un tácito reclamo ante dos mundos que poder, solo parecían poder relacionarse a través de la violencia. El año 1219 llegó con otros 12 compañeros al campamento general de los cruzados, que entonces sitiaban la ciudad de Damieta. No se contentó con atender a los combatientes cristianos, sino que quiso ir a hablar personalmente con el sultán. A pesar de todos los obstáculos, lo logró. Se dice que al acercarse a las líneas enemigas, cantaba con sus compañeros los versos del Salmo 22. Aun cuando estuviere entre las sombras de la muerte, nada temeré, porque tú estás conmigo. Sin saber quién era ni qué pretendía, los guardias musulmanes le propinaron una paliza cuando lo sorprendieron acercándose a su campamento. De uno u otro modo, Francisco logró hacerse entender y obtuvo la audiencia que pretendía para predicar el cristianismo al soberano. El sultán de Egipto era un personaje curioso y, tal como su oponente cristiano Federico II, bastante escéptico en asuntos de religión. Seguramente lo fascinó aquel contacto con un místico occidental. Escuchó amablemente sus palabras e incluso lo invitó a quedarse con él. Tal vez llegó incluso a admirarlo. En medio de la conversación, Francisco ofreció echarle al fuego para probar la divinidad de la religión que predicaba, retando a los doctores musulmanes a que hicieran otro tanto. Más prudentes que el santo, los consejeros del monarca islámico se negaron, aunque su audiencia no convirtió a nadie. El de Francisco fue un digno testimonio de su amor por la paz y de su fe en Jesucristo. 100 años más tarde, cuando el occidente haya abdicado para siempre del espíritu de la cruzada, un terciario franciscano, Raimundo Lulio, 1235-1316, soñará otro modo distinto de hacer ingresar la cristiandad a tierras lejanas. Se trata del mismo espíritu de Francisco. Vi que los caballeros mundanos iban a ultramar y a la Tierra Santa, imaginándose que la recuperarían por la fuerza, hasta que al fin todos se agotaban allí sin lograr conseguir su propósito. Por eso pensé que esta conquista no debía realizarse más que como tú lo hiciste, Señor, con tus apóstoles, es decir, mediante el amor, las oraciones y la efusión de las lágrimas. Así, pues, que los santos caballeros religiosos se pongan en camino, que vayan a predicar a los infieles la verdad de la pasión y que hagan por tu amor lo que tú hiciste por amor a ellos. En manos de sus seguidores, el gesto de Francisco inspiró las modernas misiones cristianas, una tarea que la orden ofrecería a la Iglesia una multitud de santos y mártires. La expansión del movimiento no dejó de traer problemas que gravaron los últimos años de la vida de Francisco, con todo el peso de la contradicción. La muchedumbre que diariamente parecía unirse a su cruzada de pobreza no estaba dentro de sus planes. Era demasiado numerosa para una orden que carecía de casas de formación, planes de estudio y estructuras eficaces de gobierno. Francisco era un santo, ¿quién lo duda?, pero carecía del genio de un administrador. No había entregado una regla ni forjado una disciplina. ¿Qué pasaba, por ejemplo, entre sus más de 5.000 seguidores cuando Francisco se retiraba a la soledad o cuando se iba en peregrinación? Él había entregado el espíritu, ahora era preciso darle un cauce. En otras palabras, era necesario que la orden madurara, no solo espiritualmente, sino también institucionalmente. Pero, ¿cómo hacerlo sin herir las raíces que habían dado vida a la experiencia franciscana? ¿Cómo tener edificios sin faltar a la pobreza? ¿Cómo estudiar sin dejarse atrapar por la vanidad? ¿Cómo organizarse sin pasar a ser un poder dentro de los muchos que dirigían la sociedad de su tiempo? Estas preguntas atormentaban a Francisco durante los últimos años de su vida, enfrentándolo a una buena parte a su propia comunidad que, a pesar de venerarlo,
veía con claridad aspectos que el santo parecía no considerar importantes. La dolorosa controversia no solamente amargaron al santo, sino también a muchos de sus compañeros, y aunque Francisco logró finalmente llevar a cabo su misión, redactar una regla poco antes de morir, no logró evitar que este germen de división se mantuviera y aún se acrecentara dramáticamente en el futuro. Quienes apoyan la organización, los estudios, la regla y la estabilidad, los conventuales, fueron acusados de traicionar el espíritu de Francisco. Sus oponentes, los espirituales, rechazaron toda estructura en favor de la libertad evangélica y la pobreza radical. La oposición entre ambos sectores se mantuvo durante largos decenios, incubando un grave problema para el futuro de la orden y de la Iglesia, del cual ya llegará el momento de hablar. En sus últimos años, Francisco acentuó el misticismo que siempre lo había acompañado a lo largo de su vida. Superado por los problemas de su propia orden, se refugió en la paz de la oración y Dios no parece haberse olvidado de él. Nos cuenta el candoroso Jacobo de la Voragine que en sus últimos días tuvo un éxtasis. Francisco vio frente a él a un serafín que imprimía en sus manos y en sus pies las llagas de la crucifixión. Desde ese momento llevó en su propio cuerpo las heridas de los clavos que había perforado a Cristo, y aunque trató de esconderlas, la veneración por el santo amado por Dios se apareció con más fuerza que nunca entre las multitudes. En realidad, aún prescindiendo de sus experiencias místicas, Francisco fue uno de los personajes más atractivos que produjo la Edad Media, y la fascinación que suscita no ha perdido aún su vigor. Fue el santo que denunció los vicios de la Iglesia sin arrogancia y mostró el camino sin presunción, que amó entrañablemente la naturaleza sin endiosarla, que privilegió a los pobres, cultivó la humildad y veneró la pobreza. Difícilmente la Edad Media hubiera sido lo que fue sin su figura idealista y romántica. Junto con Domingo, Francisco afrontó el reto de renovar la vida de la Iglesia y con ella la del occidente cristiano de su tiempo. Y en conjunto lo lograron. Los dominicos fueron intelectuales y hombres de escuela, hablaron a la razón, defendieron los fundamentos de la fe y con su predicación proporcionaron la estructura dogmática que la Iglesia necesitaba. Los franciscanos, en cambio, aspiraron a ser testimonios vivientes de la compasión y la pobreza. Hablaron a la sensibilidad y a la imaginación y entregaron al pueblo el aliento fresco del Evangelio. Ambos convirtieron nuevamente al cristianismo en una religión popular, y una buena prueba de su éxito es que prácticamente todos los grandes personajes de la historia que aún nos queda por revisar estuvieron de uno u otro modo ligados a la gran renovación cristiana que ellos impulsaron. Ni el arte, ni la filosofía, ni la piedad, ni la política dejaron de transformarse en el soplo espiritualidad que ellos trajeron sobre Europa.